Muy buenas tardes, hermanos y amigos, Dios te bendiga. Un gusto de volver a compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Quería compartirles en este día respecto de la autoridad espiritual que Jesús delegó a sus discípulos. Cuando Él vino a cumplir su misión, cuando Él vino a traer el Evangelio, su misión es, hay una palabra técnica que la refiere, que es preeminentemente espiritual. Es decir, que principalmente o primordialmente o en primer lugar espiritual. No era una tarea social, no era una tarea política, era una tarea puramente espiritual. Cuando Él leyó el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18-19, Él hizo referencia a Isaías, capítulo 61, verso 1-2, cuando Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto está diciéndome, o me está hablando respecto de una misión que tiene que ver con el aspecto espiritual de la vida del ser humano. Así que Jesús vino para una tarea primeramente espiritual. Que la tarea de Él se viera después reflejado o afectando la vida social de las personas, eso es un efecto secundario. Pero Él vino a lo que era más importante, que era a reconciliar al hombre con su Creador. Bien, ahora cuando Él estableció su primer grupo, su grupo primario, sus apóstoles, Él les dio autoridad y les delegó autoridad para que ellos aprendan a manejar autoridad espiritual en un mundo materialista. En Mateo capítulo 10, el verso 1, la palabra dice de que Él les dio autoridad y les envió a predicar, diciéndole: vayan, prediquen la palabra. Y también les dijo: echen fuera los demonios, los espíritus inmundos, y sanen a los enfermos. Y esto era una tarea puramente espiritual. No tiene que ver con lo que ellos tienen, con lo que ellos llevan consigo, sino simplemente proviene de la fe, de creer en lo que el Señor les había encomendado. Y Lucas, en el capítulo 17, narra una experiencia similar con un grupo mayor, un grupo de 70 personas a quienes envió de a dos en dos y los mandó para que prediquen la palabra, ¿no es cierto? Y les decía: prediquen la palabra, echen fuera a los demonios, sanen a los enfermos. Y esto era una tarea puramente basada en autoridad y en poder espiritual. A partir de entonces la iglesia se sostiene sobre un basamento espiritual que es inquebrantable, que es la persona y la obra de Jesucristo, y a partir de allí comienza el Señor a enseñarnos que nuestra tarea es espiritual y que el poder con el que nosotros hacemos la tarea es espiritual. Esto es, la iglesia avanza en función de la autoridad espiritual que puede desarrollar, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con poder temporal, no tiene que ver con la administración de un poder, podemos decir, secular o mundano, sino con la autoridad espiritual que se maneje. Ahora, Él había dicho lo siguiente en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Con esto él quiso decir: nuestra lucha no es contra las personas que vienen contra nosotros, contra las personas que nos molestan, que nos atacan, que nos persiguen, que nos hacen la vida difícil. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra lo que se mueve detrás de ellos, contra huestes espirituales de maldad que los apoyan, que los empujan o que los inspiran a venirse en contra de nosotros. Por eso, si la iglesia entiende bien cuál es su pelea, sabe que no tiene que pelear con estas personas que son solo la cara visible de lo que se pelea, sino con lo que se mueve detrás de ellos. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad, es decir, el diablo organizando a los ángeles caídos con un rango de autoridad desplegado sobre ellos para poder hacer efectiva su obra de ataque espiritual. Pero la iglesia tiene un mayor poder porque Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario.
y desde allí está sentenciado a una eterna condenación, está vencido, ha perdido. Por eso todo aquel que le cree a Jesús y pelea con Cristo, pelea con el que ya venció. El final de la batalla es conocido, Jesucristo venció y eso no va a volverse atrás de ninguna manera. Ahora, cuando hacemos nuestra tarea acá, Jesús dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él dijo: yo entiendo que ustedes necesitan autoridad para hacer esto, y la autoridad que necesitan es no política, no social, sino espiritual. Y la autoridad espiritual, les dijo, les va a dar la posibilidad de ser testigos, de llevar la vida del Evangelio con la vida de ustedes, si el testigo con la vida de ustedes van a ser testigos míos, pero necesitan poder espiritual. Por eso el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y eso ocurrió en el día del Pentecostés, y de allí en adelante la iglesia desarrolló hasta el día de hoy su tarea espiritual sobre la tierra. Ahora bien, segunda de Corintios 10:4 dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces acá vemos otra vez, las armas de nuestra milicia no son humanas, no son como, por decir de alguna manera, es la fuerza política de un país, la fuerza judicial de un país, la fuerza bélica de un país. No, es espiritual, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿A qué se refiere cuando dice fortaleza acá? El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas o cómo se arma una fortaleza en la mente de un individuo, en la mente de una sociedad? Mediante dos cosas: los argumentos y el pensamiento altivo. Los argumentos provienen de una palabra griega que se puede leer como antítesis o logismos. Antítesis significa un razonamiento contrario, un pensamiento contrario, y razonamiento es una palabra, logismos es una palabra que significa razonamiento, a través de lo que el hombre se puede perder, razonando sobre una misma palabra, sacándola de contexto, dándole un valor subjetivo, pensando como él piensa, se puede perder el valor de la palabra de Dios. Entonces, esos argumentos, ¿cómo caen de la vida de una persona? Los argumentos contrarios, el pensamiento altivo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿cómo sale de una persona? Sale mediante la administración espiritual de la iglesia, mediante que la iglesia ora y ministra con autoridad espiritual, quebrantando esas fortalezas que se levantan, como digo, ya sea en el individuo o en una sociedad entera, cayéndose por tierra esos argumentos, cayéndose el pensamiento altivo, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es, las armas de nuestra milicia son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de esos argumentos que dirigen el pensamiento de las comunidades. Entonces, quiero decirte que el ejercicio de la autoridad espiritual que el discípulo posee está directamente en proporción con la consagración, la dedicación, la santificación, la responsabilidad y el compromiso que el creyente tenga con la obra del Señor. A medida que va pasando el tiempo y se va consagrando y se va limpiando y va teniendo mejor conocimiento, va a tener también mayor libertad de ejercer autoridad. Y la autoridad que ejerce, como ya vimos, va a ser para que predique la palabra de Dios con autoridad, para que sane los enfermos con autoridad, para que liberte a los oprimidos por el diablo con autoridad, y eso va a ser como una señal que va a ir detrás de la palabra que comparte, detrás de la vida que vive, ¿no es cierto? Porque esa es la autoridad prometida por el Señor a las personas que hacen su voluntad con Él. Ahora bien, si la persona no tiene el encuentro personal con Cristo, ni la dedicación, ni la consagración, y quiere usar esa autoridad, no la va a poder usar, porque eso no es para las personas que solo tienen conocimiento, es para los que viven consagrados. Usted sabe que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 15, en adelante, se narra acerca de la experiencia de unos muchachos, los hijos de un tal Esceva,
que escucharon cómo Jesús ministraba, cómo ministraban los apóstoles, que escucharon cómo echaban fuera a los demonios, o sea, aprendieron la técnica. Y ellos se propusieron a sí mismos también, bueno, vamos a movernos en esta, vamos a vivir de esto también. Y entonces ellos se fueron y se ofrecieron como para echar fuera unos demonios, pero el espíritu respondió de esta manera en Hechos 19:15. El espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes que pretenden usar una autoridad que no pasa por la vida de ustedes, en la que ustedes no tienen compromiso? Entonces quiero decirte que el poder que Dios nos ha dado es mayor que tiene el mundo. Lo que habita en nosotros es mayor que lo que está en el mundo. Como dije antes, ya Jesús venció, ya Jesús nos dio la victoria, por eso nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores significa caminar por encima de la victoria del que venció. Y nosotros en Cristo ya hemos conocido el final de esta batalla, hemos vencido, pero cada batalla particular y privada que tenemos que ir librando, tenemos que tener esta conciencia de saber que nuestro enemigo está vencido y que yo puedo ejercer autoridad en tanto y en cuanto yo estoy sujeto al Señor Jesús, sujeto a las autoridades que Dios puso en la iglesia y que estoy caminando en santidad y que estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Es maravilloso poder ejercer esta autoridad espiritual. Yo contaba este testimonio en otros ámbitos también, contándoles que por el año 87, cuando tuvimos una vivienda, en un grupo de viviendas de la ciudad de Corrientes, frente a nosotros se instaló un hombre que practicaba el culto de la Umbanda. Y él hacía sacrificio de animales. Yo salía cada día para ir a mi trabajo y veía los animales colgados, derramando su sangre, y él comenzó a hacer trabajo en contra de nosotros y tuvimos que librar nuestra batalla. No fuimos a denunciar, no llamamos al 911, no pedimos a la comunidad que lo sacara, sino que usamos las armas de nuestra milicia. Nos pusimos a orar y a batallar en contra de toda hueste espiritual de maldad que se levantó en contra de nosotros. Y después de un tiempo de oración, donde otros hermanos nos apoyaron en esta pelea también, ese hombre se retiró del vecindario diciendo: no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer la obra y pensar, dice, que todo es de Dios y todo es para Dios. Y entonces algunas personas le preguntaron: pero usted maneja poder, ¿por qué es que tiene que irse del vecindario? Y él dijo: porque usted no sabe lo que es la oración de los creyentes cuando se juntan a orar. Y yo pienso, a veces ese es uno de nuestros grandes pecados, no saber lo que es nuestra oración cuando nos juntamos a orar. Así que por favor, mi hermano, junte su familia, ore, batalle contra lo que perturba, contra lo que estorba, y pídale a Dios que le dé autoridad espiritual para testificar con poder, para orar y echar fuera los espíritus inmundos y para sanar a los enfermos con poder en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi querido amigo, Dios te bendiga, mi querido hermano. Ruego a Dios que esto te ayude a pensar, a entender, a comprender, a comprobar y a gustar en el Evangelio de Jesús. Así que oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús oramos ahora para pedirte: extiende tu mano para bendecir, Señor, de manera abundante y generosa a cada uno que escucha en esta tarde. Señor, ayúdales a poder entender que nuestra pelea no es contra carne y sangre, no contra los seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad que manejan en las regiones celestes e influyen sobre las personas. Pero te pido, Señor, por favor, ayúdanos a ser conscientes de nuestra necesidad de estar consagrados, de estar guardados, de estar permanentemente en comunión para que esa autoridad fluya libremente en nuestra vida. Señor, sana a los enfermos en esta noche, liberta a los oprimidos por el diablo y permite, Dios, que en cada casa haya el alimento necesario, el abrigo necesario, en el nombre de Jesús. Amén.